Buenas noches, estamos nuevamente reunidos en nuestra tertulia, en nuestra discusión del libro La historia del cristianismo de Justo González, y hoy vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada, la sección de la vida religiosa. Y vamos a intentar, espero que lo logremos, también darle cierre a la sección El ocaso de la Iglesia Judía. Si alguien quiere contarnos cuáles fueron los puntos principales que tocamos la semana pasada en torno al tema de la vida religiosa, ¿quién quiere? ¿Quién se anima? Ok, las estoy viendo todas con las cámaras apagadas y los micrófonos cerrados. ¿Soy yo la que tiene problemas de transmisión o nadie está hablando? No, todos tenemos las cámaras apagadas, pero podemos hacer una transmisión como podcast y también puedes apagar la cámara y no hay rollo también. No, pero qué depresión. No vamos a deprimir a la gente que nos está acompañando hoy en este live de Facebook. No importa, si ellas no quieren hablar, yo hablo, porque yo hablo hasta dormida. Carolina, a ver, ¿qué recuerdas tú de lo que comentábamos la semana pasada acerca de la vida religiosa? Sí, Caro, yo sé que tienes el internet horrible, pero inténtalo. Dale, Caro. O Paola, que fue la que tocó el tema más importante que está al principio. Oh, por Dios, a la gente que nos está acompañando en Facebook Live, conéctense, acompáñennos. Esto es una tortura. Bueno, creo que me Yo va. puedo hablar. Por No, no es una favor, tortura. gracias. Calma, no te preocupes, moderadora, deja la angustia. Es más torturante sentir tu angustia. La semana pasada estuvimos hablando en el punto de la vida religiosa. Nos llamó la atención algo que dijo Marta, y es que los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Es decir, ellos eran judíos, la misión de Jesús empezó en el pueblo, en Jerusalén, allí fue donde él se concentró, entonces los primeros cristianos naturalmente estaban en ese centro, en esa ubicación, y eran judíos, la mayoría. Entonces ellos venían de conocer la ley de Moisés, de guardar su día de reposo, de su día del perdón, de su día. Entonces ellos ya venían con unas costumbres, unas formas de manifestar su fe y su relación con Dios. Cuando ellos conocen a Cristo, no cambia nada. ¿Qué es lo que cambia? Que llegó el Mesías, llegó el que estaban esperando, que ya han entendido que la salvación se las dio Dios por gracia y no por obras, pero aún siguen con esos usos y esas costumbres, aún siguen yendo al templo, y aún siguen leyendo los profetas, escuchando los patriarcas, guardando su día de reposo, con sus ropas, con sus vestimentas. Entonces creo que este fue un punto importante que hablamos la semana pasada, número uno, y número dos. El otro punto que hablamos es, ya dame un segundo que voy a admitir a Berlín, el otro punto que hablamos es que nos llamó la atención que al comienzo de la vida religiosa, eh, se hablaba era como de la resurrección o se le daba importancia a la resurrección, pero a medida que fue pasando el tiempo, la simbología de la cruz y de la crucifixión fue lo que tomó relevancia para el cristianismo, según lo que, como que en esos dos puntos fue que estuvimos orbitando la semana pasada. Gracias, Pris. ¿Qué va a decir Paola? Ay, qué pena, Adri, que ahorita me había parado cuando estabas hablando. Dale, Pau. Eh, lo que más nos llamó la atención, como para resumir lo que dice Pris, y es que, o sea, todos estos nuevos cristianos, ellos no pensaron ni decían que ellos habían tenido un cambio de religión, ¿cierto? Ellos se basaba, era
lo que ellos estaban viviendo se basaba era en que para ellos ya se había dado el cumplimiento de lo que tanto ellos habían esperado, esa era mesiánica. Entonces, más que todo, eso es como lo que nos llamó la atención, de que ellos no dejaron de ser judíos, por eso ellos siguieron con sus costumbres, por eso siguieron con la unción del aceite, por eso siguieron guardando el sábado, porque ellos lo que vieron fue el cumplimiento de la era mesiánica. Para ellos eso fue, ellos no cambiaron de religión. Gracias, Pau. Eso es bien importante porque nosotros tenemos que entender cuál es el punto de partida de la iglesia. Y ciertamente ellos siguieron guardando las mismas reglas, se seguían reuniendo los sábados, incluso seguían ayunando, pero también comenzó a haber cambios comparados las costumbres cristianas con las costumbres judías. Aberlin, buenas noches, bienvenida. ¿A quién le llamó la atención alguno de los cambios de los que habla Justo González en esta parte de la vida religiosa? Yo creo... Dale, Pau. Yo creo que según lo que yo leí acá, era acerca del ayuno, ¿verdad? Porque los judíos, o sea, ellos ayunaban, dice acá que lunes y miércoles, parece que dice acá, no me acuerdo a ver dónde es que lo dice, y ellos empezaron a cambiar esos días del ayuno, pero no entiendo la razón por qué cambiaron esos días del ayuno, fue lo que me llamó la atención. Ok, eso está en el párrafo, en el penúltimo párrafo de la página 16. ¿Qué iba a decir Verónica? Bueno, y aquí yo veo que aquellos primero el Señor hacían una... Discúlpame, Adri, dame un segundo, ya vuelvo a hablar. Dame un segundo. Listo, eso le pasa a todas las mamás. Entonces, sí, hay dos puntos que estaban señalando. ¿Qué iba a decir Carolina? Pues a mí me llama la atención que, bueno, ellos, ahí decía, ellos siguen guardando el sábado, siguen asistiendo al templo, pero que además de eso ellos empiezan el primer día de la semana a hacer el tema del partimiento del pan en honor a la resurrección de Jesús. Y pues eso obviamente era algo que no se hacía antes. Súper importante eso, porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones que tienen esa discusión. ¿Cuándo se celebra el culto? ¿El sábado o el domingo? Bien importante eso. Gracias, Caro. ¿Qué iba a decir Carmen? Carmencita volvió. We love you. Sí, el problema mío es el tiempo, mija. Entonces... Carmen, cerraste el micrófono. Me imagino que sin querer, eso espero. Seguro que sí. Estar tratando de quitar aquí la mano. Para mí bien importante, no sé si lo han tocado, pero sí quiero resaltarlo. Si lo han tocado en mis ausencias. Pero es importante para mí esos dos grupos que se definieron, que fue el grupo de los griegos y el grupo de los hebreos. Es decir, hubo ahí como una gran división entre los ¿cómo se llama? Entre los cristianos griegos y los cristianos hebreos. Entre los judíos en el siguiente sentido. Para mí, los griegos eran como cristianos de avanzada, mientras que los hebreos eran los que guardaban su tradición, sus usos y costumbres. Y lo que más me llama la atención es que los miembros del concilio y el sumo sacerdote consideraban a ese grupo griego de avanzada como herejes, como una amenaza para su religión. Porque ellos todavía estaban esperando la llegada del Mesías, ¿no? Para ellos Jesús no había llegado. Entonces, un grupo de judíos
que les llamaban en ese momento griegos, fuera de avanzada y quisiera pues hablar de que ya el Mesías había llegado, de que, se estaba cumpliendo las profecías, la palabra del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús, pues eran considerados como una amenaza y como herejes. Mientras que a los hebreos, esos que conservaban los usos y costumbres, pero que de todas maneras también estaban entrando en este cuento del cristianismo y creyendo en Jesús, no lo creían, el concilio y el sumo sacerdote no los creían una amenaza. Ya posteriormente, ya empieza la persecución también contra ellos cuando ya están los apóstoles, ¿no? Cuando ya la cosa va avanzando y ellos le ven pies de gigantes. Eso con respecto a esos dos puntos. Sí, ese punto es muy importante el que tú acabas de tocar, Carmen, y qué pena interrumpirte, pero antes de continuar nosotros ya hemos revisado este tema y hemos llegado a un acuerdo común. Estos griegos, estos llamados griegos, son los judíos de la dispersión. Esos que han sido... los que salieron. Exactamente, pero después de la invasión babilónica, después de la deportación, todos de esos que se quedaron, ¿a dónde los llevaron? Esos que salieron de la región de Jerusalén, de Palestina, y se asentaron en otras regiones, pero seguían siendo judíos, aunque empezaron a adoptar tanto el lenguaje como quizás algunas costumbres helénicas, pero seguían siendo judíos, seguían rindiéndole culto a Jehová en el templo de Jerusalén, a Jehová o a Yahvé, o como lo llama la traducción que uno tenga. Pero lo importante es que seguían siendo judíos, y los que llaman hebreos son aquellos que permanecieron en la región de Palestina, en Jerusalén. Entonces, el autor, nosotros revisamos ese punto la semana pasada y vimos que el autor habla de un trato diferencial hacia los cristianos que venían de una ascendencia que ellos llamaban judíos griegos, o los que venían de Jerusalén, pero después se homologa ese trato y a los dos se les da palo por igual. Ese era el punto que nosotros acordamos, mira, o las conclusiones a las que llegamos con esa discusión. Sigue, Carmencita. Pero yo estuve investigando porque me llamaron la atención estos dos grupos y dicen que muchos de los que salieron regresaban. Cuando ya se daban las condiciones, regresaban y eran perseguidos, porque no había derecho que ellos fueran perseguidos fuera de su tierra, eran perseguidos dentro de su tierra cuando regresaban a ese grupo que se le llamó los griegos, ¿sí? Entonces, no solamente es que estaban en otro lado, que habían salido por los problemas que tuvieron, pero que regresaron, algunos de ellos, ¿no? Sí, señora, ellos iban y venían, incluso los 7 diáconos que se eligen en, creo que es Hechos 6 o 7, son judíos, pero judíos griegos. Entonces, gracias por tocar ese punto, Carmen. Y Vero pidió la palabra, toda tuya. Sí, a mí me llama la atención aquí donde dice que el culto comenzó a centrar su atención sobre la crucifixión más bien que sobre la resurrección, que siglos más adelante se empezó a ver esta situación. Pero no veo cómo puede, o sea, no veo cómo puede ser eso, cuál sería la diferencia entre reunirse para la crucifixión o la resurrección. No, mejor dicho, ahí estoy confundida, pero me llamó la atención ese punto, como hace días no vengo. Ok, inasistencia. Ese punto es importante, ese punto lo tocó Marta la semana pasada, y creo que sería bueno leer en qué centra la deducción de que el culto se centraba en la resurrección y no en la pasión y muerte del Señor. ¿Cómo Justo González llega a esa conclusión?
No sé si alguien me puede ayudar leyendo el primero, segundo, tercer párrafo de la vida religiosa. A Berlín, ¿te gustaría leerlo? De la página 16. No, no le gustaría leerlo. Está bien. ¿A quién le gustaría leer? Bueno, yo les ayudo. Gracias, Carmen. El párrafo que comienza diciendo, por esta razón. El segundo, el 1, 2, 3. Sí, por señor. esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. Pero además, porque el primer día de la semana era el día de resurrección del Señor, se reunían en ese día para partir el pan en conmemoración a esa resurrección. Párate ahí un momento, Carmencita. Entonces, ¿de dónde saca o de dónde deduce Justo González, me mordí, que ellos estaban conmemorando la resurrección? ¿De qué acción? Porque estaban compartiendo la cena, ¿no? El primer día de la semana. Pero es por el partimiento del pan. Yo estoy... ok, tranquila, Berlín. Está en la movilidad. Y tranqui. Entonces, yo no sé, pero yo no entiendo cómo Justo González, del partimiento del pan, deduce que ellos estaban celebrando o enfocando el culto más en la resurrección o dirigiéndolo hacia la resurrección y no hacia la pasión y muerte del Señor. No entiendo cómo él llega a esa conclusión tan tajante, además. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una idea. Bueno, esto aquí especulando, ¿no? Especulando. Cuando yo lo leí, me vino a la mente, como acaba de pasar la Semana Santa, para los judíos, la crucifixión de Jesús pues, fue un acto que no les dolió, porque ellos estaban esperando el Mesías, ¿sí? Pero estos que empezaban a caminar en los caminos del Señor, que empezaban a creer, que, que vieron todo el sufrimiento de Jesús, a más de que hubo sufrimiento, era como la crucifixión y todo eso era como, ¿cómo es el término? El término, porque a las personas que los ponían en la cruz, contaminaban, eran algo fuera de lo común, pero detestable, ¿sí? Eran los ladrones, los criminales, eran todas estas personas a quienes crucificaban. Pienso, se me vino a la memoria, a la cabeza, pensar que de pronto allá entre ellos no celebraban mucho eso, sino más bien lo de la última cena, que es cuando Jesús les dice que les enviará el Espíritu Santo y compartió con ellos la última cena. El hecho de partir el pan. Entonces, pienso que pudo haber sido en un comienzo eso, porque dice que después ellos sí retoman la crucifixión. Ok, gracias, Carmen. ¿Qué iba a decir Priscila y luego Pau? Bueno, mi aporte es que yo no veo de ninguna forma cómo el autor no sustenta lo que él está diciendo, que primero los cristianos se enfocaban en la resurrección y después en la crucifixión. No lo veo, lo dejó como muy ambiguo o no aportó suficientes argumentos. Lo que yo sí veo, y ya es una opinión personal fuera del autor, en donde podemos encontrar un ejemplo de esa aseveración del autor es, por ejemplo, cuando Pablo empieza a enseñarle a la iglesia de Corintios cómo es que ellos van a celebrar la cena y en memoria de qué lo van a celebrar. Entonces yo por ahí puedo deducir, si Pablo lo está enseñando así en una de las iglesias que se empezó a conformar, eso empezó a transmitirse y hoy en día, cuando nosotros vamos a tomar la cena, él no solamente se cita
este versículo de Pablo, en algunas iglesias no citan el de Jesús haciéndolo, sino el de Pablo. Entonces uno dice, ah, debe ser por eso. Es una deducción. Y la cita está en 1 Corintios 11, del 23 al 26, en donde Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Casi que eso lo hemos escuchado muchísimo, pero entonces la introducción de ese versículo 23 dice, yo lo recibí así del Señor, entonces yo se los estoy enseñando a ustedes, y él termina diciendo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, él no concluye diciendo, la resurrección del Señor anunciáis, sino la muerte del Señor, pero uno omite hasta que Él venga. O sea, si es hasta que Él venga es porque Él resucitó. Pero como lo dice de esa forma, yo me imagino que todos nos empezamos a centrar en ese momento estamos recordando que Él dio su sangre y su cuerpo, por tanto estamos recordando es su muerte por nosotros, hasta que Él venga. Sin embargo, Justo González dice que el partimiento del pan era para conmemorar la resurrección. Esa es la parte donde se me estalla el cerebro. ¿Qué iba a decir Pau? Bueno, yo pienso que el autor relaciona, estoy un poquito de acuerdo con lo que dijo Carmen, que el autor está relacionando la última cena, cuando el Señor Jesús dice que parten el pan, dice que hagan esto en conmemoración mía, y cuando ya acá en Hechos 2:46 que dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, posiblemente ellos estaban haciendo lo que habían escuchado de que el Señor Jesús dijo que pues hagan esto en conmemoración mía. Pienso yo que el autor está tomando estos dos puntos. Sí, estoy de acuerdo. Lo que no encuentro es el match que hace Justo González con la acción de partir el pan y el celebrar la resurrección y posteriormente enfocarse en la pasión y muerte del Señor. No lo encontré. Pero gracias Justo por contarnos tu punto de vista. Ahí quedamos un poquito fallas de argumentos. No recuerdo quién tocó el punto del ayuno, creo que fue Pau, y en el párrafo, en el penúltimo párrafo, dice la razón por la cual ellos empezaron a ayunar 2 días distintos. Ellos empezaron a ayunar miércoles y viernes. ¿Te llegaste a por qué esos 2 días, Pau? Compártalo. Sí, claro, porque dice que ellos lo estaban haciendo probablemente en memoria de la traición de Judas y la crucifixión de Jesús, pero ese es un análisis que está haciendo Justo González también, ¿verdad? Que eso, ¿dónde vemos en la palabra? Bueno, claro, importantísimo eso que estás diciendo. Demasiado. O sea, esto es algo que no sabemos de dónde se lo sacó Justo González, pero él intuye que fue así. Pero muy honesto de su parte porque él no está asegurando en este punto que haya sido así por alguna razón particular, sino cree que probablemente fue así. En esta parte de la vida religiosa que termina en la página 16, ¿algo más les llama la atención? Bueno, hay algo que a mí, yo no sé, pero me choca un poco, cuando en el último párrafo él dice, en aquella primitiva iglesia los dirigentes eran los 12, aunque todo parece indicar que eran Pedro y Juan los principales. Al menos es sobre ellos que se centra la atención en Hechos, y Pedro y Juan son 2 de los pilares a quienes se refiere Pablo en Gálatas 2:9.
Hay algo que a mí me choca de esta afirmación, aunque puede tener toda la razón del mundo, pero a mí me choca porque el hecho de que Mateo, de que incluso Jacobo, el hermano de Juan, aunque no está aquí mencionado, es a él a quien matan en Hechos 12. Aparte de eso, el que no estén en la bitácora de Lucas, para mí no significa que ellos no hayan sido pilares de la iglesia. O sea, porque además la tradición cuenta cómo murieron los apóstoles y ninguno murió de viejo, excepto Juan, que murió viejito y quemado. Pero de resto todos tuvieron muertes muy, muy rudas. Entonces, creo que esa aseveración es, tal vez es cierta, pero a mí me choca un poco. No sé qué dice Pau. Ay, a mí sí me quedó una duda, fue cuando yo leía acerca, él menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? El hermano del Señor Jesús. Hijo Y él de Zebedeo. no, de Alfeo, porque habían dos. Era el hermano de Juan, para ver. Estaba Jacobo, el hermano del Señor, y Jacobo, el hermano de Juan. Estaban estos dos, ¿verdad? Y dice que Jacobo, el hermano de Juan, perdón, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, no era uno de los 12. Pero, ¿por qué él se menciona en varios evangelios? O sea, cuando mencionan a los 12 apóstoles, a él siempre lo mencionan. Y por eso yo te hablo, porque yo estuve leyendo y menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces ahí quedé como enredada. ¿Cómo así que hijo de Alfeo? Si era hijo de José, hermano, por parte del Señor Jesús. Si quieres podemos ir a la cita que yo encontré. Por favor, vamos. Espérate un momentico, espérate un minuto. Lo tengo por aquí. Y mientras tú vas a esa cita, miremos también Primera de Corintios capítulo 15, que es la cita que hace Justo González cuando habla de Jacobo, el hermano del Señor. ¿Vale? ¿Ya la encontraste, Pau? Marcos 3, 10. Espera. Mateo. Marcos 3, 18. Está en Marcos 3, 18 y Mateo 10, 3. ¿Y quieres leerla, porfis? Sí. Dice, los nombres en Mateo 10, 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Y en Marcos también lo menciona. Ok, Pau, pero ninguno de esos dos Jacobos es el hermano del Señor. Ok, perfecto. Miremos un momento Juan 7, versículo 1 al 5. Y ese punto que está tocando Pablo es súper importante, porque hay nombres que se repiten y uno puede confundirse. Yo estaba creyendo, es más, yo estaba diciendo, María le metió cachos porque lo digo a José. Yo estaba jurada que era eso. Mateo 7, ¿qué?
Del 1 al... No, Juan 7 del 1 al 5. Listo. ¿Lo leo? Sí, Pi. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Okay. Y Pablo va a decir en Primera de Corintios 15, versículo 7, no sé si alguien lo tiene. Él se les reveló en Primera de... Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y ese Jacobo sí es el hermano del Señor. Entonces, sí, o sea, sorprendentemente, y lo dice Justo González con cierto asombro, que Jacobo, el hermano del Señor, aunque no estaba con los 12, fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Entonces, bien importante ese punto, gracias por tocarlo, Pau. En esta parte final de la vida religiosa, ¿hay algo más que les llame la atención? Algo que hayan aprendido nuevo o que ustedes no se hayan pillado, aunque lo hayan leído 1000 veces en la palabra y de repente uno ha leído y ha leído y ha leído y oiga, ¿verdad que esto pasó así? Pau. Bueno, para mí fue importante cuando uno lee las cartas de Santiago, ¿verdad? Del hermano del Señor, uno ve cómo es él, o sea, súper legalista, todo lo que él escribe es como tan literal, y uno ve como las raíces de él, y al ver acá el lugar que dice que ocupaba, que él fue el obispo, o sea, de una de las iglesias de acá de Jerusalén, entonces entiendo también lo que buscaba él con todo eso que él escribió, o sea, la autoridad que él tenía para decir todas estas cosas a la iglesia, cómo quería él que la iglesia marchara, se viera, pues ahí se veía como el perfil de obispo que él tenía y que yo pues realmente, yo leía Santiago y ya, pero no reconocía que el lugar que él había tenido en los principios de la iglesia primitiva. Entonces sí me quedó, no, claro, por eso es que él escribe de esta manera, porque él era obispo. Ok, gracias por ese punto, Pau. ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, bueno, a mí con este texto lo que me hizo ruido fue como que yo siempre pensé que el que se llevó el reconocimiento del primer obispo de la iglesia primitiva era Pedro, pero acá el autor nos está diciendo que cuando se piensa en esa tradición, en el último párrafo dice, esta tradición errónea por cuanto le dio a Jacobo el título de obispo, sí parece acertar al afirmar que fue él el primer jefe de la iglesia de Jerusalén. Entonces yo siempre había pensado que la tradición era poner a Pedro como el jefe de la iglesia, el primer jefe, pero resulta que fue Jacobo en teoría. Y ahorita chismoseando, pues Pedro, aunque se le confunde mucho como el primer obispo, Pedro siempre aclara que el obispo y pastor de nuestras almas es Jesucristo. Entonces me encanta porque Pedro lo aclara en Primera de Pedro, Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Si me permiten, lo puedo leer. Listo. Me parece como pertinente. Dice, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Y en el versículo anterior, pues se refiere a Jesucristo, que Él es el obispo y el pastor de las almas. Entonces, ese me parece a mí el broche de oro de esa carta de Pedro.
Pero es importante lo que acaba de decir Priscila, porque efectivamente Jacobo le dan el título de obispo, primer jefe de la iglesia de Jerusalén. Pero es que Pedro no se le reconoce solamente como obispo, o sea, en la tradición, no digo en la palabra, sino en la tradición se le reconoce como obispo, pero de la iglesia global. Y no podemos olvidar que Pedro, en un primer momento, él estuvo predicándole también a los gentiles. ¿Se acuerdan de Cornelio? Entonces, Pedro era un obispo más global, Jacobo más local, se quedó en Jerusalén tranquilito. Y ahí no pasó nada. Entonces, gracias por esa acotación, Pris. Y llegamos al punto del ocaso de la iglesia judía. Aquí hubo algo que ustedes se enteraran por primera vez, descubrieran, les haya cambiado el paradigma, les haya hecho ruido. ¿Qué vieron aquí en esta parte del ocaso de la iglesia judía? Aquí hubo algo que a mí me hizo ruido, porque el autor comienza diciendo, el emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Según Hechos 12, 1, 3, Herodes hizo matar a Jacobo, todo eso muy bien, pero, yo tengo a Vespasiano haciéndome ruido. Y a Tito, ¿qué iba a decir Priscila? No, termina tu idea, porque la mía es distinta, entonces para que no se quede eso ahí mucho. En esta parte, el tema de pronto, sin embargo, arreció la persecución contra todos los cristianos de Jerusalén. Y empieza a hablar de Calígula y empieza a hablar de Herodes Agripa, pero históricamente yo tenía en mi mente que era Vespasiano y Tito después de la muerte de Nerón, que empezaron realmente a ponerse feas las cosas para los judíos. Sin embargo, aquí está, o por lo menos yo entiendo, que justo González lo está asociando es con Herodes Agripa y con el emperador Calígula, aunque Calígula es bastante antes del año 70, cuando destruyen el templo. Pero bueno, les dejo eso para que si les causa curiosidad también puedan pegarle una miradita después. Ahora sí, Pris, cuéntanos. Que a mí lo que me sorprendió de este pedazo es que, incluso ya empezando por el título, el ocaso de la iglesia judía. ¿Qué significa el ocaso? La decadencia, ¿no? Cómo cae una iglesia. Y está diciendo judía, no está ni siquiera titulándolo como el ocaso de la iglesia cristiana. Entonces, cuando yo vi este título, me sorprendió y dije, ¿cómo así judíos? Si los que estaban persiguiendo eran los cristianos. Los judíos estaban bien en su religión y en su cosa, y pues los que creían en Jesucristo fueron los que empezaron a ser perseguidos. Pero entonces el autor empieza a decir unas cosas que yo dije, o sea, que a mí me sorprenden, porque él dice que todo el que decía que hay un parrafito chiquito, en el segundo párrafo, en un punto y aparte, un punto y seguido, dice, los cristianos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecía al linaje de David. Ok, hasta ahí bien. Luego dice, más adelante, otro punto y seguido en el tercer párrafo. Por tanto, este movimiento judío que seguía a un hombre condenado como malhechor y dirigido por gentes del linaje de David, tenía que parecer sospechoso ante los ojos de los romanos. Poco tiempo después, alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano, y este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. O sea que los romanos empezaron a perseguir a descendientes del linaje de David y a aquellos que se reconocían como, no sé si cristianos, pero la palabra que él le da aquí es, sí, cristiano, descendiente del linaje de David y cristianos. Y dice, ¿y hasta qué punto le condenaron por pretender pertenecer a la casa de David? Entonces quedé así como, wow, o sea, no solamente estaban persiguiendo a las personas que creyeron en Cristo,
sino también a los que reunían la condición de pertenecer al linaje de David, que me imagino que eran muchos. Y cómo ellos se percataban o cómo ellos podían confirmar que alguien era descendiente del linaje de David. Entonces ya después mi cabeza se puso wild y dije, porque los judíos realmente tenían los registros de sus descendencias, todo muy bien, y eso me hace a mí llegar a la conclusión de, wow, los registros eran confiables. Se podía saber que Jesús era de la casa de David, y se podía confirmar, no solamente por los mismos judíos quienes no creyeron que Jesús era el Mesías, sino hasta por los mismos romanos. Entonces, perdón por el hilo, mi hilada así tan, tan amplia, pero me llamó la atención. Y es muy importante un punto que está tocando Priscila, el sitio de Jerusalén, o ya cuando los romanos van a destruir Jerusalén y la cierran, el tema no era contra los cristianos, era contra los judíos. Hubo una rebelión, ¿se acuerdan de los celotes? Estos muchachos de risa loca, de mente inquieta. Sí, total. Sí, estos chicos inquietos estaban haciendo revueltas contra los romanos. Y Nerón, bueno, algunos historiadores dicen que se suicidó, otros dicen que se murió, que lo mataron. El punto es, pasó a mejor vida. Pero el punto es que los romanos se la tenían casada a los judíos, y lo vimos en algunos capítulos anteriores, que sí, efectivamente había un choque entre los romanos, entre ese mundo grecorromano y ese mundo judío, que no lograban terminar de fluir, terminar de mezclarse. Y aunque hubo épocas en que había relativa tranquilidad entre ambas culturas, pues llegó un punto con Nerón, luego con Vespasiano, en que ya eso se hace insostenible. De hecho, si no recuerdo mal, era Vespasiano el líder, el capitán, el jefe romano que estuvo en la primera invasión a Jerusalén. ¿Qué iba a decir Pris? Sí, que con todo eso además que nos estaba aportando, para mí se rompe un paradigma como se había rompido. Se rompió un paradigma como también sucede. Sí, quedó morido, quedó rompido. Sin error quedó rompido. Y una nueva forma de conjugar los verbos. No, que yo tenía el paradigma de que siempre la persecución fue contra la iglesia cristiana, llámese, o sea, cristianos gentiles, cristianos o paganos que se convirtieron después. Para mí la iglesia judía era como poderosa en ese escenario. E igual también tenía el paradigma que los fariseos eran los malvados de toda la historia. Cuando lo hablamos hace rato, que los fariseos de alguna manera cumplieron su función, que fue mantener a ese pueblo pegado a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y sin eso no hubiese posible tampoco, sin eso no hubiera sido posible la venida del Mesías. Entonces, para mí este dato histórico, esto que nos está contando este señor, me abre un poco los ojos, que toda la iglesia, háblese de judíos, gentiles, toda la iglesia fue perseguida, toda estuvo en aprietos. Unas por causa del nombre de Jesús, otras simplemente por ser del pueblo de Israel. Exactamente, ese es el hecho histórico que está marcando aquí, que ocurrió, y no es algo que no estuviese ya advertido, porque si recordamos que Jesús dijo que esto iba a pasar, que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra, pues aquí hay un dato histórico bien importante, dado además por un historiador, y esto es serio, que efectivamente en el año 70 destruyen el templo de Jerusalén. Se sitia la ciudad y la ciudad cae en manos de los gentiles. Entonces, este es un punto, esto es algo muy rico porque nos aporta a nosotros como cristianos evidencia y sustento histórico para decir, oiga, esto pasó. Esto no se lo están inventando, esto no es una doctrina, esto es un hecho histórico. Y aquí lo que estamos leyendo no es una apología, no es una defensa de un cristiano hacia una religión, sino es un historiador
que nos está dando a conocer un hecho histórico ocurrido en el año 72. Y es bien importante porque además yo realmente de Simeón no sabía nada. Yo no tenía ni idea que Simeón hubiese ocupado el lugar de Jacobo en la iglesia de Jerusalén. O sea, me estoy desayunando con este chisme. Y yo dije, ¿cómo así? Cuente más. ¿Qué le pasó así? ¿Qué le pasó a ese muchacho? Le dieron piso también. No se sabe si por judío o por cristiano. Eso me parece otro punto interesante, pero yo me ubico históricamente y si la cosa era contra los judíos, pues yo creo que le dieron muerte fue por judío descendiente de David y no por cristiano. Pero otro punto importante que está marcando Priscila es el tema de la descendencia. ¿Cómo sabían que eran descendientes de David y no eran descendientes de otras tribus? O sea, del linaje de David. Entonces, eso nos aporta también un hecho histórico importante, y es que definitivamente se podía seguir el linaje del Señor Jesús, si hasta los romanos tenían acceso a eso. No sé si en este punto hay algo que les haya llamado la atención, algo que quieran comentar. Nos quedan 6 minutos o poco menos de 6 minutos. Nothing. Pues una cosa chiquita de lo que estabas diciendo ahorita acerca de Simeón, que dice que sí, Simeón empezó a dirigir la iglesia después de Jacob, de la muerte de Jacob, pero también me llama la atención que dice que la iglesia seguía siendo dirigida por los parientes de Jesús, o sea, no era uno solo, sino eran muchos parientes de Jesús los que estaban allí sirviendo en la iglesia, entonces eso me llamó bastante la atención. Sí, gracias por ese punto, Caro. Yo no tenía ni idea de eso. O sea, ¿en qué momento los hermanos del Señor, de no creer en Él, pasaron a dirigir la iglesia? Ese es my bro, my bro. O sea, ahora sí, no entendí. ¿Qué iba a decir Pris? Sí, que eso que resalta Caro, a mí me llamó la atención y después se me olvidó que me llamó la atención. Pero ahorita que, que lo dice, además me hace pensar en algo, ¿no? Siempre dicen, cuando uno lee la apología, la defensa del cristianismo, uno dice que Pablo no se pudo volver loco. Ay, Dios mío, perdóneme, estoy grave. Bueno, no sé, Volvido loco. se me olvidó hablar, se me olvidó conjugar Está verbos. hablando Baby Yoda. que, que Pablo, siempre ponen a Pablo como el ejemplo de que Jesús sí resucitó y también a los apóstoles, pero no hablan como de otras personas. Y esto de que los hermanos fueran los dirigentes de la iglesia, le da a mí me pone a pensar que entonces la resurrección, hay más testimonios de la resurrección escritos en otros libros de historia y en otras fuentes documentales, porque la gente cree que la iglesia no es un texto válido de historia, pero entonces si eso no es la iglesia no, la Biblia. Entonces si la Biblia no es un texto que tiene datos históricos confiables, entonces esta información me está diciendo que hay otros textos que sí dan testimonio de cómo los hermanos de Jesús fueron dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Y si los hermanos de Jesús fueron dirigentes de la iglesia de Jerusalén, cuando la Biblia dice que ellos ni siquiera creían, es porque tuvo que haber pasado un evento irrefutable para ellos, para que ellos dijeran, arriesgo mi propia vida. No me importa ser dirigente de una iglesia que está siendo perseguida, pero arriesgo y doy mi vida por completo por ese que murió, pero que también resucitó. Entonces el loquito no era solamente Pablo y los 12 apóstoles, eran otras personas más, era la misma familia de Jesús. Gracias por ese punto, Pris. Y además, si miramos Primera de Corintios, capítulo 15, que es una cita que está haciendo Justo González, en el versículo, no sé si quieren leer desde el 3
hasta el 7. ¿Quién quiere leer? Porque efectivamente no fue solamente que hubo 12 locos que lo vieron y nada más. Caro, ¿quieres leer? Please. Sí, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Gracias, Caro. Entonces, efectivamente, no fue una cosa de 12 loquitos. Fue un montononón de gente y a veces uno lee esto y le pasa por encima, pero no fue a 12 loquitos, no fue a 12 loquitos y a Pablo, sino a más de 500 y después de esos 500 a su hermano Jacobo. Y Justo González termina esta parte del ocaso de la iglesia judía, y cuando habla del ocaso de la iglesia judía, es de la iglesia cristiana en Jerusalén. Eso es lo que yo entiendo, al menos. No sé si alguien tiene una opinión contraria, pero creo que está refiriéndose a la iglesia de Jerusalén. Y él termina diciendo, en el último párrafo, en aquellos lejanos parajes, o sea, cuando ya empiezan a irse a otras partes, el cristianismo judío entró en contacto con varios otros grupos que en fechas anteriores habían abandonado el judaísmo ortodoxo y se habían refugiado allende el Jordán. Carente de relaciones con el resto del cristianismo, aquella iglesia de origen judío siguió su propio curso y en muchos casos sufrió el influjo de diversas sectas entre las cuales existía. Cuando en ocasiones posteriores los cristianos de origen gentil nos ofrezcan algún atisbo de aquella comunidad olvidada, nos hablarán de sus herejes y de sus extrañas costumbres, pero rara vez nos ofrecerán datos de valor positivo sobre la fe y la vida de aquella iglesia que perduró por lo menos hasta el siglo V. A mí me pareció bastante dura las aseveraciones que hace aquí, pero habría que seguir mirando la historia, cómo se va desarrollando y echarle una mirada a lo que efectivamente ocurre en las cartas, las afirmaciones o los datos que nos dan, aparte de Pablo que le tira durísimo a la iglesia de Jerusalén, pero los otros datos que podamos ver de la iglesia de origen judío, que efectivamente se fue diluyendo en la historia, ¿no? Ya son las 8:01 de la noche, hemos llegado al final. No sé si alguien quiere comentar algo más, aportar algo más. ¿No, Pris? Sí, entonces, para dejarlo aquí claro, la semana que viene, el próximo lunes, estaríamos empezando con la misión de los gentiles, el alcance de la misión y tal vez la obra de Pablo, ¿sí? Sí, sí, O sea, señora. leamos el alcance de la misión y la obra de Pablo y ahí vamos viendo. Sí, señora, así es. Entonces, nos despedimos aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Todas las bendiciones. Bye.